Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Seco, lo que no es poco. Ya. Sí, lo ¿Y cómo andas? increíble. Yo estuve en el sur ahora y sigo todavía. Y llovió toda la semana y unos minutos que parecía que el mundo se venía abajo. Y va a seguir lloviendo, fíjate, en el sur toda la semana que sigue. Ahora yo no sé, Santiago, bueno, ahí en Poco la llovido, pero muy, televisión, muy fuerte. Pero muy oye, fuerte, de hecho, como en el sur, todo el día sin parar acá. increíble. Oye, ahí tenemos varios temas, o sea, no, porque no vamos a comentar el choque de trenes, que es una cosa bien increíble que haya sucedido y murió poca gente para lo que pudo haber sido. Eh, ni los desastres naturales, porque yo creo que la televisión ya nos tiene cansado. Así que démosle, mira, hay un tema que salió con los nombramientos de la Corte Suprema que son súper importantes, un tema que tú conoces. Está un tema que también está ligado al Poder Judicial de alguna manera, que son las cárceles y la rebelión de los gallos del tren de Aragua que ahora los tienen encadenados. Y finalmente en la parte internacional estábamos entre Putin con el coreano o Venezuela y optamos por Venezuela, que es como, ¿qué hacemos con estos gallos? ¿Ah? Pero vamos primero con lo de la Corte Suprema. La Corte Suprema, esto ha ido saliendo de a borbotones a través de audios que no tienen nada que ver con eso, sino que han ido saliendo de un juez que está siendo formalizado y que han ido uniendo cabos y lo que ha salido es que algo que yo creo que todos conocíamos, que a los jueces de la Corte Suprema no es que aparezcan por generación espontánea, sino que hay una pugna, una pecha, y hay influencia y se mueven cuestiones y qué sé yo. A ver, es como los directores de la AFP, que todo el mundo que la cree que es una cosa así súper suave. No, no, andan todos con los codos con clavos, como también es en la política y en un montón de cosas más. Ahora, yo no conozco bien el Poder Judicial. Eh, Sin duda es muy distinto a cómo los nombran en Estados Unidos, que el Ejecutivo los va nombrando y sacan gente de afuera, además, no es autogenerado. Eh, Así que cuéntanos, ¿cómo ves tú que conoces bien el sistema judicial chileno con sus normas que han ido cambiando, pero si hay algo que no ha cambiado es su sistema de generación? Este sistema, César, yo creo que está haciendo crisis. Tú me has escuchado criticar a nuestro sistema de justicia hace décadas. Y yo creo que ahora ya esta cuestión es consenso, no hay nadie que lo defienda. Efectivamente, hay algunos que han hecho notar sabiamente que en los dos proyectos constitucionales que fallaron se reorganizaba completamente el sistema. O sea, ni la Sí. derecha ni la izquierda, nadie quiere mantenerlo como está, porque es escandaloso el sistema. ¿Sí? Es un sistema que está, vamos a ver, al servicio del poder, está al servicio del Estado, y por lo tanto de los partidos políticos, del Parlamento, del presidente de la República, y eso no es tolerable. No es tolerable esta cuestión. Entonces, como tú señalabas, en otros países se usan sistemas que son diversos. En el sistema norteamericano, por ejemplo, hay un sistema mixto. En el sistema federal se parece al nuestro, pero la diferencia está en que se hacen audiencias públicas que pueden durar días y días en el sistema federal para nombrar a estos jueces, pero además tienen una independencia tremenda en lo personal, no están dentro de un sistema jerárquico como el nuestro, y por lo tanto yo te diría que un sistema, a mí no me gusta mucho el sistema de nombramiento de los jueces federales. De hecho en Estados Unidos también está haciendo un poco de crisis, y ese es el 4 o 5% de las causas judiciales en Estados Unidos. El 95-96% restante es un sistema estatal en los Es que cuales ellos los jueces en colegislan general además. tienen, claro, pero además los jueces son elegidos. Entonces, creo que hay modelos distintos. En Europa en general se ha movido en forma muy masiva hacia sistemas de justicia con dos características que en Chile no hay: de control ciudadano y de participación ciudadana.
en Alemania hay escabinos, en Francia y en Bélgica hay jurados, etcétera. Por toda Europa hoy día o mezcla los dos sistemas. En Oriente igual se han movido Japón recientemente a un sistema de jueces que son ciudadanos comunes y corrientes, nombrados de una forma democrática. En Corea del Sur acogió el sistema hace 5 o 6 años atrás de jurado. Nosotros estamos con un sistema que es de comienzos del siglo XIX, César, y que es una copia del modelo español antiguo. Es una en que Y de no hay Napoleón, probablemente. no hay ningún control ciudadano, ninguno. Y en segundo lugar, responden al Estado, lo que se llama un sistema funcionalista. Los jueces están al servicio del Estado. Y por eso que pasó lo que pasó, ¿te acuerdas? Para el golpe de Estado, en que el Poder Judicial, en vez de defender la democracia, salía con el gobierno militar, y después cuando vuelve la democracia siguen los mismos jueces que antes habían estado Pero defendiendo. eso pasó lo mismo en los golpes militares del año 25 y del 31. Claro, sí, más o menos, un poco. El único que le metió mano alguna vez, no sé si te acuerdas, fue, no es que te acuerdas, pero si lo leíste, fue en el primer gobierno de Ibáñez, la dictadura de Ibáñez. Ahí trataron de ponerle un poco, porque era raro Ibáñez, acuérdate que era un gallo medio populista, militar progresista, entre comillas, en esa época, Sí, claro, pues. a favor de los Claro. cambios sociales y todo, y en ese momento él destituyó a varios miembros de la Corte Suprema, el único caso que yo me acuerdo de la historia. Pero da lo mismo, está en crisis el sistema. Yo creo que es bueno que esté en crisis el sistema, César, y sí creo que merecemos, si somos una democracia mínimamente desarrollada, un debate sobre las alternativas. Y no ¿Y por cuáles son las alternativas realistas? Porque aquí es cierto que el Poder Judicial nombra un grupo, el gobierno elige de ahí y de ahí va al Senado y al Senado, básicamente, donde se dirime el tema. Por lo tanto, hay que ser amigo del gobierno, ¿no es cierto? Hay que ser amigo de los gallos de la Corte Suprema, primero, hay que ser después amigo del presidente de la República o del ministro de Justicia, y después hay que ser amigo de los los senadores. parlamentarios. Claro, ¿Cómo? pero César, hay una sola cosa que no está en juego, que sea gente que se lo merece, que sea gente ecuánime, que sea gente estudiosa, que sea gente que entienda del ser humano y de los conflictos que llegan al sistema de justicia. Y eso no aparece por ningún lado. De hecho, así como muy buenos jueces, no tengo idea, Milton Huica, entre otros, ha sido muy buen juez, Gloriana Chevich ha sido una tremenda jueza, convoca gente con vocación, pero tiene al otro lado también jueces que han sido absolutamente incompetentes y muchos de ellos venales. Entonces, yo creo que aquí uno tiene que aprovechar esto y discutir el tema, y tiene que partir con una discusión súper ordenada. Así como, por ejemplo, cuando tú defines la autonomía del Banco Central, lo que estás buscando es una estabilidad técnica, ¿no es cierto?, del sistema financiero y de la economía, para que no caer en el populismo, en los malos manejos de la política en materia económica. Acá tenemos que definir que está muy mal todo, porque no puede estar al servicio del presidente el sistema de justicia. Olvídate de la Corte Suprema, cómo se nombran los ministros de Corte de Apelaciones y cómo se nombran los jueces. Todos los jueces de Chile los nombra el presidente de la República a propuesta del Poder Judicial, pero lo escoge él solo sin pasar por el Congreso. Y eso hace que cada gobierno tenga un poder y que el Poder Judicial se tienda a alinear con ese gobierno. Claro, natural. Entonces, lo que hay que hacer es definir que esto, a mí me da lo mismo, sea un gobierno de izquierda o de derecha, lo que necesitamos es un sistema de justicia que está a favor de la democracia como principios de gobierno y dos, de los ciudadanos y no del, me salió un globito ahí de mano, no a favor del poder, que es la situación de todo Occidente hoy día. Todo Occidente tiene un sistema de justicia en que no está al servicio del poder del Estado, del sistema de justicia, sino que está al servicio de los ciudadanos. Entonces, esa es la primera definición. Y de ahí más adelante ya empiezan a tener cosas que son fáciles. Por ejemplo, no es compatible con el concepto de independencia judicial las facultades disciplinarias que tiene hoy día la Corte Suprema. Y tienes que, además de los nombramientos ¿Por que qué? A ver, pero por qué no debería tener esa facultad? eso es propio de la monarquía, cuando se establecieron los sistemas de justicia al servicio del rey y de la monarquía, en que justamente no querías independencia judicial. Lo que querías es alinear a los jueces desde arriba en ciertas tendencias.
Desde la Ilustración en adelante, ese concepto se ha rechazado. De hecho, yo no conozco a nadie que defienda esta facultad, ni siquiera en la propia Corte Suprema. Esta facultad que es atávica, que es del siglo XVIII y que además, de comienzo del siglo XVIII, pero además es una facultad que impide la independencia judicial, lo que uno le tiene que pedir a un juez civil, de familia, un juez, ¿para qué decir un juez penal, un juez de garantía, un juez de tribunal oral? Es que falle conforme a su buen saber y entender desde la constitución de los principios jurídicos democráticos, resuelva el caso conforme a la evidencia. Nada más. Él no puede decir, no, es que yo no voy a resolver esto como me gustaría porque me da miedo que me sancione la Corte Suprema. Eso es intolerable. Para eso existen recursos, pero no puede ser que exista esta cuestión de que el poder está centralizado en nuestra Corte Suprema y que además esto se junta con que tú querés subir a la Corte de Apelaciones y tenéis que ser un juez disciplinado, tenéis que ser un juez bien portado en términos de lo que la Corte Suprema estima que es así, porque si no, no te van a meter en la quina, o en la, perdón, en la terna, va a ir a la ministra de Corte de Apelaciones o lo que sea. Entonces hay que establecer un sistema que yo te diría que está más o menos claro en que tú separas el tema disciplinario del tema de la supervisión jurídica. Está perfecto que existe la Eso es Corte lo que Suprema. venía en el segundo plebiscito, Sí, de ¿o hecho, no? César, a mí me Que lo armó gustaba Hernán Larraín, creo. tal cual. No era malo el modelo de la segunda convención que se rechazó. No era malo. De hecho, yo creo que si me apretáis y no me está escuchando nadie, yo te diría que era incluso a lo mejor mejor que el que estaba en la Constitución, el proyecto de Constitución que me gustó a mí. Pero es muy importante, César, porque esto te demuestra que no es un debate ideológico. Aquí no hay nadie que defienda el sistema actual, nadie, ni los propios Pero dime jueces. una cosa, ¿por qué no ocurre como ponte tú en el Banco Central? Lo elige el gobierno, pero lo ratifica el Senado, pero a nadie se le ocurriría poner a un mal economista en el Banco Central, porque es una cosa que ya es de tradición. No, pero O es que a sea, ti te importa incluso que los en... jueces. Mira, César, voy a decir puras cosas impropias. Voy a asumir que estamos Dale. hablando en privado. Y nadie nos escucha. ¿Cómo operan los sistemas que yo he visto funcionar? Tú eres parlamentario y lo que te interesa es que nunca te vayan a pegar a ti. Y entonces tú te encargas de hacer el lobby en tu región o en tu circunscripción para nombrar los ministros que te queden literalmente debiendo un favor. Y entonces, por eso que te topas en ciertos casos, hay algunos recientes que no los voy a nombrar, algunos casos que hay casos que se le pide el desafuero a un parlamentario por cuestiones groseras y no se los dan en la Corte. Pero ¿cómo se lo van a dar si los ministros de la Corte le deben el nombramiento a ese parlamentario? ¿Me entiendes? Entonces es un sistema, ¿por qué cuesta cambiarlo si está todo el mundo, desde la ultraderecha a la ultraizquierda, estamos todos de acuerdo en cambiarlo? Y estamos de acuerdo en la melodía del cambio. ¿Por qué no ocurre? Bueno, porque resulta que a todos los partidos y a todos los parlamentarios no les interesa que cambien. Y a los gobiernos respectivos, imagínate el poder que tienes tú escoger los jueces. Oye, me quiero ir a Talca, quiero ir a no sé dónde. Y empiezan el tema de los nombramientos y empiezan los lobbies brutales y empiezas entonces tú a inconsciente y conscientemente a armar un sistema de corrupción blando. ¿Cuál es? Yo me debo al gobierno, si no, no puedo crecer. Y me debo a la Corte Suprema, por lo tanto tampoco voy a pelear jurídicamente con la Corte Suprema y terminas con este sistema que tenemos que es intolerable. En Es un Estados sistema Unidos absolutamente... lo nombra el Ejecutivo, o sea, lo nombra el Ejecutivo, pero no de una terna que venga o una quina que venga de la Corte Suprema, sino que lo nombra a como De le... hecho, técnicamente, César, en Estados Unidos no existe un poder judicial. Existe una función judicial, pero no hay un poder judicial por lo que tú dijiste delante, porque se van rotando. No hay una carrera judicial. De repente el tipo juega un tiempo y después se sale. Pero además, acuérdate que estos que nombra el presidente de la República son el sistema federal. El Claro, 95% sí. de las causas son en los sistemas estatales y ahí los jueces son elegidos. Y los fiscales O son sea, elegidos. las cortes, o sea, ay, espérate, pero la corte, las cortes locales o incluso la Corte Suprema de California. Mi papá adoptivo, cuando yo estudiaba en Stanford, era miembro de la Corte Suprema de California, Correcto. especializado en temas laborales y cubría California, Oregon, Washington State, y Hawái, extrañamente. Esos los eligen, se Ese sistema eligen. federal, ese sistema federal, ese ya no me acuerdo qué circuito es federal,
ponle tú que era el séptimo circuito federal y que cubre esos estados de la costa oeste y Hawái. Pero ese es el sistema federal. Acuérdate que el sistema federal ve algunas cosas nomás. Básicamente ve temas como constitucionales y algunos delitos, droga y cosas, pero el homicidio, el robo, la estafa, no tengo idea, los choques, las peleas entre los vecinos, todos los delitos sexuales, todos esos delitos comunes, que son el 95% del sistema en Estados Unidos, van a parar al sistema estatal. Y en el sistema estatal los conocen jueces que son elegidos por la gente, que además cuidan las garantías, pero al final el que resuelve es un jurado en todo Estados Unidos. Sí, La claro. acusación está hecha por un jurado, etcétera. Pero mira, el modelo norteamericano a mí me critican mucho de repente porque soy muy pro norteamericano en la cosa del sistema de justicia. Pero en Europa también tienes modelos en que son elegidos. En Francia también se elige algunos jueces, tienen jurados, etcétera. Entonces, y lo mismo como digo en Alemania, en Italia, en prácticamente todos lados. Entonces, salvo Holanda, yo creo que es el único país que no tiene elementos de control ciudadano y de justicia ciudadana. Entonces, yo creo que tenemos, mira, si necesitamos una parte previa, hay que discutir el tema. Pidamos, escuchemos informes, podemos Pero si revisar. estuvieron de acuerdo, a lo mejor, Juan Pablo, no hay mucho que discutir. Si en la Constitución 1 había un cambio que era importante, en la Constitución 2 había un cambio también en el que estuvieron, que fue el acuerdo de los técnicos, digamos. Una vez más, los técnicos es fácil ponerlos de acuerdo. ¿Por qué? Y ahí estuvieron de acuerdo desde el PC hasta los republicanos. Entonces, no debería ser tan complicado. O sea, ¿por qué No, tenemos que esperar a que explote esto para que yo creo nos que ya pongamos a explotó, pensar? César. Mira, déjame hacerte un par de comentarios eh, de cosas que están en la prensa, ¿no? Que uno puede ver en la prensa. Esto ya no se tolera, hay peleas al interior de la propia Corte Suprema, están pidiendo unos queriendo pasar a otros a la Comisión de Ética, el resto no se atreve. Y es un despelote lo que hay hoy día, y ese es nuestro tribunal máximo, pero además con conducta, como dijo correctamente esta vez el ministro de Justicia, que son sospechosas. Son cuestiones, las cosas que han aparecido son cuestiones sospechosas de corrupción y de tráfico de influencia y quién sabe qué otras cosas. Entonces, esto es intolerable. Fíjate bien, si nosotros no le exigimos el estándar más alto ético a la Corte Suprema, ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes y corrientes, po? ¿No es cierto? Ellos son funcionarios públicos, les pagamos el sueldo entre todos nosotros. Ellos se deben a la ciudadanía y no al poder y no pueden estar haciendo estos lobbies raros a través de la pareja o a través de no sé quién. No se puede. Ahora, sí hay una cosa que es re importante, César, y es que este sistema, entre comillas, es como cuando, ¿te acuerdas? Decíamos en Chile no hay divorcio antiguamente, pero todo el mundo Pero se ya muere. había, Claro, todo había el mundo, anulación. igual, todo el mundo sabe que esto está mal. Todo el mundo sabe que opera de esta forma. Y los periodistas también lo saben. Y ahora vienen todos a descubrir, mira, yo que está bien el escándalo, pero no vengan con cosas, estos Pero dime buenos una cosa, si acaso fueran, si se generan, siempre hay algún grado de tráfico de influencia. O sea, yo no me puedo imaginar tampoco un sistema que sea virginal. O sea, porque si hay elección o lo elige, no sé, o salen del Parlamento, o salen, de alguna parte salen, ahí vas a tener tú la pechada por el cuento, digamos. Sí, no, pero no Eh, tenerlo controlado. Y no puede ser opaco como hoy día. Y sobre todo, como te digo, este problema para mí de principio, César. El sistema de justicia que se establece en 1823 en Chile, con la Constitución de 1823, y nunca más ha cambiado. O sea, saliendo de la dictadura de O'Higgins, en ese momento se establece este modelo, pero está hecho para servir a la oligarquía. Literalmente, no lo digo en forma despectiva, esta es la época de Diego Portales, en que tienen, no sé, el 0,3% de la población manejando el país que no creen en la democracia en su momento y quieren mantener un orden bueno, pero es republicano. que era, pero espérate, perdonemos a Diego Portales, el país tampoco, un país que tenía 95% de analfabetismo Sí, tampoco, por eso te digo, no lo estoy diciendo de forma ¿verdad? despectiva, lo estoy diciendo como un dato. Se crea el sistema de justicia cuando había un sistema oligárquico formalmente. No te voy a decir si está justificado o no. Lo que te estoy diciendo es que era un sistema oligárquico que es incompatible con un sistema democrático como es la sociedad hoy día. Imagínate lo que pasaba con Manuel Montt. Era una oligarquía en que tenía a Manuel Montt, que era pariente, que era tío de Jorge Ya, Montt, bueno, era pero papá.
Pedro Montt, y que al mismo tiempo después se va de presidente de la Corte Suprema, no sé, po. Y A que, ver, pero Juan Pablo, en Inglaterra en esa misma época era igual, porque ¿ya? era una monarquía, Eran po. los Está bien, pero condes, esto era una duques. monarquía, po. No, pues era una monarquía constitucional. Ya en la Sí, época pero era Manuel una Montt ya monarquía, po. tenía, estaba por Piensa llegar que la ruina los Victoria. ingleses, esta no es un área para admirar a los ingleses, esta es un área para despreciar a los ingleses. Piensa que la Corte Suprema inglesa se formó recién, hace 15 años, y que antes de hace 15 años atrás resolvía la Cámara de los Lores, pues, Los acuérdate. lores, sí, me acuerdo por el caso Pinochet. Pero vestigios de la Edad Media. ¿No? Entonces, ahí no nos sirven de modelo los ingleses, porque efectivamente es una sociedad clasista que estaba manejada por títulos hereditarios, pues eso. Pero mira, más allá de eso, imagínate que estaba justificado el modelo de Portales. Si el punto es que Portales mira su tiempo, por lo que tú dices, sabes que había analfabetismo, era otro país y necesitamos una oligarquía que ordenara el país y evitar el caos en que estaba América Latina. Perfecto, pero Chile ya no es así, pues. Chile hoy día tiene una democracia, nadie disputa el concepto y los principios democráticos y necesitas un sistema democrático que esté al servicio de una democracia y de los ciudadanos. Y eso yo tengo la impresión, como te digo, que es tal vez el único punto en que estuvieron de acuerdo las dos modelos constitucionales que Sí, yo fracasaron. creo que hay que verlo. Ahora a mí esto de elegir jueces me da tanto miedo como elegir alcalde. Eh, Es que puedes porque, elegir a ver, alguno, mira, César, lo que pasa es que tienes que tener mecanismos de control ciudadano. No puede ser que no tengas mecanismos de control ciudadano. mm, Lo podemos conversar con más detalles. no, yo creo que no puede ser ni autogenerado ni autodisciplinado por ello. Eso es malo. Así es. Oye, bueno, Tiene que haber control ciudadano. vamos a un tema que también está ligado y es el tema de las cárceles. O sea, acabamos de saber que hubo un motín no menor en la cárcel de alta seguridad, más encima, y que ahora a los más rebeldes, como a 15 o no sé cuántos, los tienen amarrados de pies y manos para que no cometan tropelías ni amenacen, rompieron los excusados, rompieron las cañerías, no dejan dormir a nadie. O sea, ¿qué se puede hacer con criminales de este nuevo corte? Mucho, Porque esto ya es nuevo y lo que están reclamando, por supuesto, es que no hay señal para los celulares, en que mucho. los tienen más recortados. ¿Cómo lo ves tú o nos vamos a ir acercando a un sistema Bukele? No, 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 no es necesario. Hay que tomarse el tema en serio, ¿no? Hoy día, a diferencia del siglo XVIII, cuando partió el sistema carcelario moderno, acuérdate que antes no existían las cárceles y mataban a casi todo el mundo, Los o mataban, claro, los no, no, mataban, o los torturaban. los torturaban y les cortaban las manos. Desde que se instaura de la Ilustración adelante el modelo carcelario, se ha avanzado. Lo que pasa es que en Chile tenemos todavía una mirada que es rara, y esto a mí me llama la atención en la izquierda, César. Porque por último la derecha, en teoría, ¿no es cierto?, de acuerdo a la caricatura, siempre es más autoritaria y quiere puro rigor, pero la izquierda, que se supone que es más humanista, debiera haber propugnado desde hace muchos años en Chile una modernización del sistema carcelario. ¿En qué consiste, a propósito de lo que tú estés planteando? Sabes que está haciendo agua el sistema con el crimen organizado. Lógico. Si este es un sistema que estaba hecho para nuestros delincuentes blandos, ¿no es cierto? Lo que llamábamos cogoteros, ¿no es cierto? Que te era el ponían una cogotero y para la cortapluma y te familia, robaban la billetera, pero no claro, y con para gallos con pistola y metralleta. familia, con la familia de microtraficantes, pero que cuando la llegaba ya a detener no mataban un paco, no mataban un carabinero, no mataban al policía de investigaciones. Y entonces lo que hacían era súper sencillo, era tener unas cárceles más o menos, nomás con funcionarios pagados más o menos, y la cosa funcionaba y había cierta corrupción blanda, pero la cosa funcionaba. Obviamente todo esto se te va a la porra cuando te topas con crimen organizado, porque son gallos duros, son gallos que no tienen problema en matar a un gendarme por cualquier cosa, no tienen problema en secuestrar a un gendarme. ¿Y cuál es la fórmula de los países civilizados? ¿Cuál es la fórmula en España con esto? ¿Cuál es la fórmula en Alemania, en Japón o en Estados Unidos? Muy simple. Primero, tienes que tener cárceles modernas y tienes que tener una cárcel especial para esos personajes. Y entonces tienes que crear cárceles de alta seguridad, pero de verdad, la de acá es un chiste. Tienes que crear cárceles de alta seguridad. De la de O sea, acá es un es un chiste, no sé, para mí es un tema, yo creo, para la mayor Claro, parte no, de la la de acá es un gente, chiste, es un anexo de la otra, es muy chica además, y no tiene ni el concepto ni la tecnología que tú tienes que mezclar. Piensa que hay una sutileza.
tú tienes que ser extraordinariamente riguroso en el control de estos individuos, tratando de no afectarle todos sus derechos humanos. Pero sí tienes que dificultarle en la fuga. Ya por definición, que la cárcel de alta seguridad esté pegada a la otra, ya está mal. Pero además es muy pequeña, aquí requiere un poco más de espacio que las cárceles normales, pero medidas de seguridad mucho más duras y además, una cosa que nadie habla, necesitas, en las cárceles de alta seguridad en Estados Unidos federales, tienen otros funcionarios. No es el mismo servicio de las cárceles blandas. Ah, Entrenan distintos, son gallos mucho mejor pagados, son gallos, generalmente son gallos que vienen de las Fuerzas Armadas, o de servicios policiales de largo tiempo, a prueba de balas, gallos que ya van a veces retirados del FBI, y son funcionarios que se van a enfrentar con estos patos malos organizados, con estos gallos del Tren de Aragua, y se van a organizar bien. Y yo creo que Chile tiene que enfrentar eso de esta forma, y la fórmula fuera que tenemos en general todas nuestras cárceles así más o menos. Tenemos que crear una cárcel de alta seguridad de verdad, porque además este tema, César, yo te lo dije la otra vez, yo creo que el tema del crimen organizado no solo en Chile, mira lo que pasó en Ecuador, mira lo que ha pasado en Francia, hoy día está por todos lados, Bélgica tiene un problema hoy día, Suecia, de crimen organizado tremendo, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, a lo menos el desde, es que cuando tú los pillas, tienes que bueno. meterlos en un establecimiento especial que le tengan susto, César, porque no van a tener celulares, porque va a costar Claro, como... por eso que se oponen a las extradiciones de Estados Unidos, porque Sí. ahí ya se les acabó la fiesta. Pero ¿qué pasó con el Chapo Guzmán, po? Chapo Guzmán se arrancaba porque las cárceles mexicanas son medio parecidas a las chilenas, y entre corrupción blanda y hoyos y no sé qué cosa arrancaba de las cárceles mexicanas el Chapo, po. Y llegó a Estados Unidos y nunca más se pudo arrancar, po. Porque tenía estas cárceles, y se llaman cárceles así, de máxima seguridad, que son especiales para las personas de crimen organizado, en que además las tiene segregadas, tienen que ser cárceles más amplias, ¿Y porque por después... qué Juan Pablo, si hoy día todas las candidaturas, precandidatos, postcandidatos, etcétera, etcétera, saben esta cuestión? Yo nunca he escuchado esto que tú estás diciendo. Porque Esto es es ignorancia, es falta de haber el no viajado. querer ver, César, Fíjate que esto van a ver a Bukele, que es otro cuento, no es, son las maras, que son, es una cosa no, que es pero además es distinta. distinto el tema Bukele. Bukele no tenía un problema de crimen organizado. Bukele tenía, es como lo que pasa en algunas ciudades, tenía una especie de guerra civil adentro. Si tú Claro. quieres entender el fenómeno Bukele, Bukele tenía 60.000 hombres en armas de parte del crimen organizado. 60.000. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Bukele? Dijo, ¿sabéis que voy a enfrentarlo de una forma que es discutible? Pero esto para mí es una guerra civil. Yo los voy a agarrar, los voy a meter presos a todos y empezó a actuar de una forma brutal, pero eso no es la situación que tenemos en Chile. Eso no sirve. Aquí lo que necesitamos son Pero cárceles de... nadie, pero Juan Pablo, esto que dices tú que suena, pero de sentido común, yo no se lo he escuchado a nadie No, todavía. presidente O César, sea, todo lo que dicen es vamos a ir a ver a Bukele y todos van a ver a Bukele a hacerle ala y no y uno se siente que por ahí no va el cuento y cuando lo que tú César, cuentas de que no tenemos una cárcel de alta seguridad, de que no tenemos una gendarme especializado, que suena pero de cajón. imagínate al revés, César. Imagínate que tuvieras un servicio de inteligencia en Chile que tampoco tenemos. Pero imagínate Tampoco. tuvieras. Imagínate la oportunidad que significa para los servicios de inteligencia el poder tener acceso a estos personajes, poder grabarles las conversaciones, y tú puedes hacer una serie de cosas con ellos que son legales, con autorizaciones judiciales, pero puedes hacerlo. O sea, en la medida en que los tengas en un lugar bastante aislado, me refiero a que no estén en la celda con 5 personas más, tienen que estar aislados, al mismo tiempo de estar aislados, tienen que estar siendo tratados por personal de primera. Tiene que ser gente, no gente joven, en general son gallos de 40 años o más, que llevan 20 años de experiencia o menos, ganan buenos sueldos, no tengo Claro, idea, porque se exponen mucho. pero pues se exponen a que los maten. Entonces el gallo, en plata chilena hoy día, un oficial ganaría 6 millones de pesos, 7 millones de pesos. Ganaría el oficial de esta unidad que está a cargo ahí. Y los gendarmes más jóvenes, que deben ser de 40 años para arriba, son tipos que ganan 4 millones de pesos, 5 millones de Hay pesos. que, pero ¿sabes que debería escribirlo en alguna parte? Sí, no, sí, mira, yo he tratado en mis largos 63 años, los últimos 40 años, varias veces abrir instancias con gobierno de todos los colores, instancias de discusión en el tema penitenciario, y es de terror porque
caes en las obviedades. Pero ahí voy a tratar de escribir una columnita sobre el tema, porque la Sí, solución es fácil, César, no es difícil. Y no se requiere tanta plata, no necesitáis o, 500 millones de dólares. ¿Cachai? o si no, y si no, me la escribí a mí y salimos. Estamos en ¿Ah? torpeo. Sí, sí, claro, ¿ya? Oye, y ya nos quedan poquitos minutos, pero la verdad que el tema de Venezuela a mí me tiene, o sea, es como por un lado para la risa y por otro lado hay gente que está justamente enojada porque, o sea, a ver, si limitáramos con Venezuela, yo creo que le tiraríamos un bombazo, ¿cachai? Pero estamos lejos, no podemos, hay que echar gallos de aquí, tenemos 1 millón de venezolanos acá, o sea, este cuento es grave, pero estos gallos son cara y raja, bueno, y no les importa nada. Y van a seguir, y yo creo que ya hay como una cosa así de asucemos a Chile, o sea, sigamos dándole a ver qué hacen, a ver qué dicen. Sí, yo creo que hay que ver en cosas de corto plazo y de largo plazo. Yo creo que esto andar pegándonos empujones con ellos y que ellos nos peguen empujones es útil en el corto plazo para una sola cosa, que el Partido Comunista se dé cuenta, como se está dando cuenta, de que es intolerable para alguien con un mínimo de ética ciudadana, con un mínimo de ética humanista, apoyar a este gobierno de Venezuela. Y que son una manga de facinerosos, güey. Y que, mire lo que acaba de pasar, salieron varios comunistas, incluso el jefe de la bancada comunista, a criticar al Diosdado Cabello por insultar, ¿no es cierto?, en una entrevista a Boric. Pues si recién se vienen a No, dar no cuenta. fue ni siquiera una, oye, no son entrevistas, es un programa que tiene, ¿ya? En que yo vi la reproducción y el fulano es un salvaje, o sea, Pero si, acuérdate los programas de televisión de No Maduro, ¿cómo se llama el otro? De Chávez, weón. de Chávez. Estos programas que duraban 6 horas y por último Fidel hacía lo mismo, pero Fidel era un gallo oculto. Son unos pinganillas, weón. Pero, y entonces, a mí pero te digo, de verdad me da vergüenza ajena que tenga que pasar esto para que el PC diga, sabéis que en realidad este gallo son unos tocados tan relacionados con el narcotráfico. Pero el PC pasó por Stalin, ha pasado por la Sí, dictadura pero sabéis que cubana, esto, ha mira, pasado por Nicaragua. voy a usar una palabra, César, que no me voy a arrepentir de usar. Pero como estamos en confianza acá, son racas, César. Este lote son unos pinganizos, aunque ellos, tú diréis, Stalin no lo podría criticar en lo que queráis, pero tenía una biblioteca extraordinaria, ¿no? Y era un gallo que leí, estos son unos pinganillas. Aquí lo que importa es que logremos alinearnos todos en Chile, que estos personajes y que este gobierno de Venezuela no solo no es un aliado de nadie en Chile, ni siquiera de la gente más de izquierda, sino que además son personajes que están dispuestos a desestabilizar el gobierno, quien quiera que sea. Imagínate si Boric está pasando esto, César, lo que le podría estar pasando a un gobierno de derecha con la cantidad de infiltrados que pueden tener estos personajes acá, po. Entonces, yo creo que hay que aprovechar eso en el corto plazo, que es alinearnos todos de que Venezuela es un gobierno no democrático, que es un gobierno, como te digo, prepotente, que viola el derecho internacional. Y detrás de eso lo que tenemos que hacer es establecer una política de Estado, como la que tenemos con Argentina, como la que hemos tenido con Perú, pero de todos los sectores. Dejar de meter el cuento Pero es Venezuela. que nunca nos ha tocado un gobierno argentino, ni un gobierno peruano, ni siquiera boliviano de la calaña de estos gallos. Esa es la lata. Eso, César, por eso te digo, Bueno, oye, vamos a la parte livianita, así que dame tu comida, película. sí, mira, déjame, Ya me tengo que ir a tengo que, acordar. con los años ya tengo que acordarme. Eh, Hay una película que estoy viendo al comienzo, me parece muy atractiva y la crítica no es mala, que están dando en Netflix, que se llama Cuando se echa la maldad. Y mire qué interesante, como diría un crítico la propuesta, es una película de terror, César, a ti te va a gustar porque está en el campo en Argentina. Ah, y con todo este cuento, tú que eres de campo, César, con todo este mundo del demonio en el campo, Oh, toda esta sabes que cosa. yo de repente creo más en el demonio que en Dios. Bueno, le tengo mucho miedo desde chico. Acuérdate lo que decía Shakespeare ahí en La Tormenta, cuando le dice un amigo a un personaje que tiene miedo de morirse e irse al infierno,
y le responde el otro, el amigo, le dice, no te preocupes, le dice, el infierno está vacío, todos los demonios están acá. Entonces, yo creo, a propósito de Venezuela, yo creo que es una película muy interesante, bien actuada, bien producida, como son todas las películas argentinas, ambientada en el campo en Argentina, y es una película de terror, pero bien hecha. No es Ya, vamos a truculenta, mirarlo. la recomiendo. Segundo, a propósito del terror, yo había recomendado otro libro antiguamente, pero me topé con este libro que es un clásico, se llama La Guerra de los 30 años de Verónica Wedgwood. Se murió ya hace una década y media, gran historiadora ella, inglesa, y en mi opinión humilde este es el mejor libro que hay sobre la guerra de los 30 años, que es la primera Que guerra fue una tragedia europea. moderna, pero en que se mataron civiles. Es como el primer preámbulo que hay a la Primera y Segunda Guerra Mundial y al nazismo. Guerra en que se mezcla la desarticulación de los Habsburgo, la crisis del imperio No, y la religión, y la la religión. religión. Y se armó una zapacoca, pero el problema es lo increíble, la cantidad de civiles muertos. Este lo recomiendo porque está en castellano también. Yo no lo encontré, por eso lo compré en inglés, pero es muy bueno. Así que como libro y bien escrito, tiene una pluma de esos historiadores que, como decían, que a uno lo hace sentirse inteligente, porque uno le entiende todo muy buena. Y en comida, fíjate, me acordé de nuevo, pero ya no de la juventud, no de mi infancia, me acordé una vez que fui a mochilear en la época que mochileábamos los universitarios. En primer año de universidad me fui a Coyhaique y me comí al lado del río Simpson un asado de cordero, César. Y acá Bien. en la zona central de ustedes, bueno, de los guasos de Puerto Montt hacia el norte, siempre los asados son de chancho o de vaca, pero el cordero, Claro. el asado de cordero que me comí, me acuerdo, y además al palo, No, con es el muy cordero, bueno. pero Muy bueno. Con la cruz. en la cruz, y lento además, pero el cordero maravilloso. ¿Va? Así es que, ¿cuáles son tus recomendaciones? Ya, yo me acordé de mi niñez y me acordé de los helados de la escarcha, cuando era la fiesta de cumpleaños y llegaban uno o dos potes y que tú por primera vez te podías comer los que quisieras, Sí. ¿ya? Y que era Y unos potes genial esta grandes, parte. O además. sea, llegaba, había un minuto en el cumpleaños que se sacaba este pote, aparte de las naranjitas con jalea y esas cosas que daban en esa época en que éramos más pobres y menos civilizados. En película, esta yo no la he visto, pero me la recomendaron que se llama Intensamente, la segunda parte. Hay Intensamente uno y 2. Es una película de monitos, supuestamente para niños, pero no, es para adultos, es como de autocuidado, es que te muestra cómo se generan las emociones. Y al aprenderlo, me imagino yo que se aprenderá cómo controlarlas, pero dicen que es muy buena, que hay que verla. No ¿Ah? la he visto ninguna de las dos, pero he escuchado los mismos comentarios que es para adultos y niños y que es muy buena, efectivamente. Y el libro, oye, bueno, como estuve una semana en el campo, leí, oye, libros que te van a encantar, pero los vamos a dejar para la próxima vez, que van desde la ascensión al poder de Hitler, oye, que fue mucho más compleja de lo que uno cree, con mucho más obstáculos, entretenidos, y también de la guerra de secesión y su origen, pero lo que voy a recomendar es Las guerras napoleónicas, una historia global, en que te explican en que parten por la Revolución Francesa y explicándote en qué estaba el mundo, en qué estaba Francia, y que coincidía con revoluciones en otras partes, coincidía con la Revolución Norteamericana, coincidía con la revolución en Haití de los esclavos, que no solo fue solo en Haití, sino que en varias de las islas del Caribe, Sí. y también cómo a través de las distintas guerras y el mal manejo fiscal de Francia, se va empobreciendo el pueblo, aparte de las divisiones, las castas que tenían, etcétera, etcétera, pero básicamente se desprestigia la monarquía porque no es capaz de hacerle frente a las demandas de gasto fiscal que tenía el pueblo y en cambio se dedicó a guerras que no tenían ningún sentido y que no tenían financiamiento. Muy, muy interesante. Yo hoy todavía en los preámbulos, todavía no llego ni siquiera a la revolución, pero y está viendo, o sea, pero lo increíble, Juan Pablo, de leer todos estos libros es que los problemas de hoy
los vimos antes y antes y antes y eran parecidos. Y la discusión constitucional norteamericana, mira, es súper parecida a la discusión entre la Convención 1 y la Convención 2 y los que querían, o sea, y te acuerdas de Portales cuando uno ve a Hamilton, o sea, y en esto mismo, Que desde rima la, la historia, ¿eh? salvaje, es Oye, impresionante qué cómo no lindo. aprendemos. Tal Así que cual. bueno, oye, nos estamos viendo en la próxima y bueno, que tengan un buen fin de Todo de semana, que trabajo. gane Chile, Eso. que Tal- toca ahora, ¿ya? Toca ahora, exactamente. Y seguimos en el tema. Tal cual. Cuídense mucho. Un Chao, abrazo. compadre. Estén bien todos. Chao, César.